Padre, en esta hora queremos, Señor, que tomes nuestras vidas, Señor, y abras nuestro entendimiento. Y que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Aún, Señor, llegue a donde ya, Señor, ni nosotros mismos podríamos entrar, Señor. Pero Dios, haz lo que tienes que hacer y que tu palabra haga lo suyo y no vuelva vacía. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema de ahora es puestos los ojos en Jesús. No hay semana que no me pregunten que a dónde está Dios. No hay semana que no me lo pregunten. Siempre la gente anda preguntando qué se hizo Dios. Y andan preguntando que a dónde lo encuentran. ¿A dónde estuvo Dios cuando pasó tal cosa? ¿Dónde estuvo Dios en tal situación? ¿Por qué no lo vimos actuar? ¿Por qué no lo vemos? ¿Qué pasa? Y de allí, hermano, que se ha ido desarrollando una gran incredulidad. Pero hay algo que no está bien, porque al ver para atrás, el Evangelio nos llegó a nuestras vidas, así porque sí, han pasado más de 2000 años. Jesús lo entregó a 12 personas que recogió de la pesca, del campo, le dio una investidura, los empoderó y le dejó una comisión. Y el Evangelio había corrido, hermanos, y nadie lo había detenido, y nunca lo ha detenido. De hecho, cuando fue la época del emperador César, en la época de los emperadores romanos, buscaron acabarse el Evangelio, buscaron destruir a los cristianos, los lanzaban a los leones, los destruían, los destrozaban, y nada de eso se detenía. De hecho, buscaron destruir la vida de Pablo, buscaron destruir la vida de aquellos siervos que habían sido levantados para demostrar que Jesucristo era real. Pero lo que ocurrió con el tiempo es que la obra de Dios demostró que era imparable. La iglesia de Jesucristo es imparable, no por su capacidad, sino porque representa a Jesucristo. Y nunca la han logrado detener. Con el tiempo lo que ocurrió es que los seres humanos, a sus hijos les llamaban Pablo y a los perros les llamaban Nerón. Porque nunca lograron detener su iglesia. Y ha sido imparable, y a través de los siglos, la obra de Dios, a pesar que ha sufrido persecuciones, los pueblos han emergido y han buscado ese Dios y lo encontraron. Hay un Dios que ha llegado a pueblos y los ha restaurado. Un Dios que ha visitado ciudades enteras y ha traído avivamiento. Ha habido sociedades enteras transformadas por el poder de Jesucristo. Es decir que a pesar de que siempre ha habido gente que no conoce a Dios, pero cuando ha alzado la voz al cielo preguntando que ¿dónde está el Dios que hizo la tierra? Lo ha encontrado. Y aquí viene la respuesta, porque siempre ha habido un remanente fiel que ha sido la evidencia del Dios aquí en la tierra. Es decir que la evidencia de la existencia de Dios aquí en la tierra es usted. La gente no podrá ver a un Dios que es invisible. Dios es espíritu. Una generación gozó de conocer al Dios hecho carne, pero fue una única generación. Y Él volvió al cielo y dijo que iba a mandar al Espíritu, porque Dios en esencia es espíritu. Dios se revela a los demás a través de nosotros. Y aquí es donde la gente muchas veces se pregunta, al ver a la iglesia, ¿dónde está Dios? ¿Será que Dios existe? Porque si Él existiera, la vida fuera otra. Y hermanos, es una gran prueba, una gran evaluación que tenemos que hacernos como iglesia de Jesucristo para verificar si nuestras vidas son evidencias contundentes que Dios es real. Su vida debe reflejar en su casa, donde usted trabaja, con sus amigos, que Dios es real. Su forma de hablar, su forma de ver la vida, su forma de enfrentar los compromisos financieros, su forma de enfrentar los mismos fracasos, deben de revelar que Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por siempre. Por eso, hermanos, en este pasaje que leímos, hablaba que a la hora de motivarnos a que nosotros nos despojemos de todo aquello que nos impide ser la evidencia verdadera de que Jesucristo es real, nos habla de que atrás hay una gran nube de testigos, es decir, todos aquellos que vencieron en la vida y tuvieron victorias y demostraron que Dios era real. Cada generación tiene lo suyo. Algunos pueden decir, Dios mío, qué generación más crítica en la que me tocó vivir. Cada generación ha tenido su crisis, porque la humanidad siempre ha sido corrupta. Así que no, hermano, estamos en la generación perfecta. Estamos en una generación en la que Dios le trajo para ponerlo como una evidencia real de que Dios existe y es verdadero, que el que le busca le halla.
Pero eso no significa solo decir con nuestra boca que Dios existe, querer persuadir a alguien de la existencia de Dios. Nuestra vida debe de ser ese espejo en el cual puedan ver a Jesucristo. A través de nuestra forma de vivir, las personas deben de volver a creer que Dios sí existe. Hay demasiados malos testimonios y ya no caben en nuestras sociedades que han llevado a la sociedad a dudar de la existencia de Dios. Porque parecía, hermanos, que las vidas de muchos no son contundentes. Son vidas ambiguas, posturas ambiguas, conversaciones ambiguas, compromisos ambiguos. Y hermanos, la línea de fuego de las iglesias son los servidores. Porque somos los que estamos delante, somos los de vitrina, somos los que estamos más allá. Es de los que más espera la sociedad, porque hemos dicho lo que hemos dado un paso más al frente. No ser personas de banca, no ser personas solo cristianos turistas, ¿vea? Que llegan a la iglesia a ver cómo está la cosa y a ver qué se puede mejorar y andar dejando opiniones, sino personas que dan un paso más allá y agarran su fusil, las armas de guerra, para predicar la palabra de Dios. Entonces, hermano, es necesario que nosotros nos despojemos de todo peso y pecado. Es decir, hermanos, la vida es cuesta arriba y todos nos llenamos de peso, todos nos llenamos de pecado, porque la vida es imperfecta y es dolorosa. La vida le duele a cualquiera que nace, empieza a sentir dolor, porque la vida es dura. Y es parte, hermanos, del demostrar la evidencia que nosotros, hermanos, no somos personas extrañas a este mundo. Somos personas que sufrimos, pero que nos ponemos de pie. Y por eso, hermano, ahora yo quisiera que viéramos cómo aprender a despojarnos de todo peso que viene en la vida. Peso de pesos. No estoy hablando, hermano, de que hoy fue un día un poco negativo. Estoy hablando de aquellos pesos que nos ponen tanta carga en el alma que no nos dan ganas de vivir. Que quizás nos sentimos, hermano, fuerzas para seguir adelante. Que nos cuesta ponernos de pie en la mañana para querer ir a trabajar. Que hacemos esfuerzos para hablar porque ni siquiera tenemos ganas de hablar. Desearíamos que nadie nos preguntara nada porque no tenemos la cabeza, ni la mente, ni el ánimo para contestar cosas. Así que lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es enfrentar el dolor. No puede usted despojarse de un peso, no puede usted despojarse de aquello que le hace la vida cargosa si no lo enfrenta. Usted tiene que enfrentar al enemigo. En este caso es el peso que está ahí cargándole. Si una persona quiere correr con más ligereza, tiene que quitarse todo aquello que es extra para poder tener una vida más cómoda y poder seguir adelante. El versículo que mencionaba el pastor William, Filipenses 3:7, dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hay cosas, hermanos, que se van a perder. Y vamos a ver más allá adelante de otro tipo de pérdida. Pero lo que quiero destacarle es que debemos de aprender a aceptar lo que viene, lo que trae la vida. La gente muchas veces no encuentra a Dios porque se ha formulado una idea falsa o errada acerca de quién es Dios. Y tienen razón, no lo conocen y por lo tanto se forman una idea errada acerca de Él. Pero nosotros, hermanos, debemos de demostrar que Dios, hermanos, tiene ciertas características. Y, hermanos, a la hora de enfrentar el dolor es una evidencia. ¿Por qué? Porque la vida no iba a ser fácil. Jesucristo dijo que aquí en el mundo íbamos a sufrir. Por lo tanto, hermanos, debemos de compartir, hermanos, ante los demás, hermanos, el dolor. No me refiero a andarlo contando. Me refiero, hermanos, a no negar que la vida es sufrida. A no negar, hermanos, que la vida es difícil. A no negar que tenemos problemas. A no negar que metemos las patas a veces. A no negar que tomamos malas decisiones. A no negar que a veces compramos algo que no teníamos que comprar. Nos metimos en líos. A veces, hermanos, abrimos la boca y no teníamos que decir nada. Tenemos que, hermanos, aceptar que a veces quisiéramos huir de este mundo. Tendríamos que aceptar que a veces nos sentimos las personas más miserables de la tierra. Sabemos que son mentiras del diablo. Sabemos que es el estado en el que nos encontramos en ese mismo momento. Pero tenemos que aceptarlo, que todos pasamos momentos críticos. La hija de Jefté, hermanos, sufrió esto. Sabemos que su padre, dice la historia, que Jefté
un juez salió a la guerra y él, con tal de obtener la victoria contra los enemigos de Israel, él le propuso a Dios que si le daba la victoria, le iba a consagrar al primer hijo que se le saliera a encontrarle. Y Jueces 11:37 habla, bueno, la Biblia dice que Dios le dio la victoria a Jefté en la guerra. Y él venía feliz, hermano, en victoria. Pero dice Jueces 11, versículo 37. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Hermanos, cuando salió la hija a recibir a su papá, Jefté se sintió mal. Yo creo que ahí reaccionó y dijo: ¿para qué hice pactos con Dios? Pero lo había hecho y tenía que cumplirle. Y él le contó a la hija que sentía dolor porque la había consagrado a Dios. Es decir, que no se iba a casar, iba a quedar virgen de por vida. Vean, en aquella época las mujeres solo estaban dedicadas a la familia y a tener hijos. No era una vida como ahora que llevan más roles. En aquella vez, es decir, lo único que pudo haber hecho en la vida, se lo quitaron y de por vida. Así que la hija de Jefté, hermano, no es una persona sobreespiritual que quiso ufanarse, quiso mostrar un orgullo espiritual diciendo: no te preocupes, papá, Dios sabe lo que permite. No, le dijo: Dios mío, esto no es de que me siente y trague grueso. Le dijo: dame 2 meses para ir a llorar. No es que ahorita lloré y en la noche ya sentí consuelo. Le dijo: necesito irme a una finca con algunas de mis mejores amigas, le dijo, y llorar largamente, llorar. Porque ella sabía que era demasiado dolor lo que sentía. Ella no pudo negar el dolor, tenía que enfrentarlo. Reprimirlo no le iba a hacer feliz. El tiempo no sana nada. El tiempo acomoda algunas cosas en el alma, pero uno anda dando evidencia de que hay cosas mal puestas adentro en el corazón. Ella necesitaba sacarlo. Ella necesitaba llorar su dolor. Y es lo que nosotros tenemos que hacer cuando hay algo que nos duele. Llorarlo con dolor, aceptarlo. Por eso, hermanos, parte del demostrarle a las demás personas que Dios es real, pero con la verdadera expectativa, es demostrarles que los hijos de Dios también lloran. Que Dios consuela cuando alguien está llorando. Pero no solo hablar del consuelo de Dios, sino poder expresar el dolor. Porque, hermano, mucha gente cree que si Dios es real, no le va a pasar nada. Le va a guardar de todos los accidentes, siempre habrá provisión en la casa, que siempre habrá todo lo necesario, que siempre, hermano, el enfermo va a sanar. Y que todo lo que pedimos lo vamos a recibir. Y cada uno de esos pasajes tienen contexto, son sacados de la Biblia, pero tienen un contexto. Y la vida a veces no va a ser como nosotros la programamos. Usted ha enfrentado problemas en la vida a esta fecha que usted jamás imaginó que las iba a vivir. Hay páginas de ese libro de su vida que usted quisiera arrancarlas y tragarse esa página. Y no se puede, allí está. Entonces no podemos obviar a esa parte, tenemos que llorarlo. Y aquí, hermano, es donde no es justo, hermano. En la calle es obvio, pero en la iglesia, el que algunas personas quieran inhibirnos de sentir el dolor. Hermano, ser hijo de Dios no significa que yo no voy a experimentar dolor. Significa que sé a dónde ir cuando siento dolor. Entonces, por eso, si la gente no ve que en la iglesia hay dolor, se sienten extraños porque ellos sí sienten dolor. Y entonces dicen: ¿dónde está Dios? Dios es un juez injusto. A mí me ha tratado, me ha desechado. Porque si Dios fuera bueno, me tratara como esa mucha gente que todo le va bien, todo es victoria, todo es glorioso. Y a mí me ha tocado las malas noticias, a mí me tocó los malos días, a mí me tocó los platos rotos, a mí me tocó de Cenicienta. Entonces no tenemos que demostrarles eso. Tenemos que decirles que en esta vida todos lloramos. Y entonces, hermanos, reconocer que sentimos dolor. Ustedes no van a andar diciendo: siento dolor. No. Pero hay gente que están cerca de usted que le conocen. Es a los que usted se debe como testigo de Jesucristo. Aquellas personas que le rodean. Aquellas personas en las que usted es una influencia. Aquellas personas a las cuales Dios le ha puesto en el camino y le están observando qué clase de vida lleva usted. ¿Qué Dios es al que usted adora y profesa? Y al verle llorar y reponerse, encontrarán entonces una característica de Dios, que Dios permite el dolor, pero repone a los hijos de Dios. 7 veces cae el justo y las 7 veces lo levanta.
Pero si nunca lo han visto de esas 7 veces que se cayó, nunca van a ver a un Dios que levanta. No conocen el ciclo completo, solo ven una impresión borrosa, como que la vida es injusta. Entonces debemos de llorar nuestro dolor. Entonces, si usted siente dolor, llore. Llore. Si usted está triste, hable con Dios de su tristeza. Hable con Dios de aquellas cosas que le han frustrado. Hay cosas, hermanos, que usted se ha sentido impotente. Usted no quisiera que fuera allí. Y no estamos hablando de cosas malas. La vida no nos ha entregado todo lo que nosotros creemos que nos merecemos. Y nos ha entrado una sensación de injusticia. Una sensación, hermanos, que tenemos más heridas de las que tenían que tener nuestra alma. Pareciera que se le fue la mano en el cuchillo a las personas y sentimos más dolor que tendríamos que soportar. Pero Dios, hermanos, no permite que seamos probados más allá de lo que podamos resistir. Lo que pasa es que si usted no va sanando las heridas, en el tiempo se le van acumulando y llega un punto que siente que la vida es insoportable. Es como aquellos que no perdonan, no resuelven una relación, se va acumulando tanto que después se siente que es insoportable. Entonces, hermanos, tenemos que llorar el dolor. Llore su dolor. Es un duelo, es un dolor. Y si a usted le afecta, llore ese dolor. Usted tiene derecho a llorar, tiene derecho a sufrir. Jesucristo lloró cuando se sentía mal. Él lloraba por las almas y cuando estuvo, hermanos, ya para ser crucificado, dice la Biblia que él entró en angustia en extremo. Entonces Jesús, hermanos, se imagina diciendo, Dios mío, qué feo se va a ver que mis discípulos me ven angustiado. Me van a decir, Dios mío, entonces, ¿a quién seguimos estos 3 años? Porque nosotros creíamos que tú eres el que nos ibas a consolar. Que si nosotros estamos afligidos, tú nos ibas a dar paz. Pero ahora que ya te vas a morir, resulta que vos también te afligís. Y no, hermano, Jesús no le fingió nada. Él les dijo, me siento angustiado en extremo. Oren por mí. Y ellos se dormían y sabemos que le volvió y dice, oren por mí. Porque siento angustia, mi alma está angustiada. Así que no sienta pena de demostrarle a los demás que usted es humano. Todos sabemos que somos humanos. Ahora bien, aunque es necesario llorar nuestro dolor para poder sacar ese peso extra que llevamos en la vida, que la sentimos infeliz, tiene que haber un punto también en el que aprendamos a pasar la página. Y esta es la segunda parte, es el segundo paso. Pase la página. Así como es necesario llorar, poder ser nosotros mismos en lo que nos afecta, poder decir, me preocupa la economía, me preocupa quedarme sin trabajo, me preocupa que tal cosa se destruya, me preocupa el futuro de mis hijos, me preocupa mi negocio, me preocupa mi hogar. También tiene que haber un punto en el que demostremos el otro lado de la moneda, que Dios nos ayuda a reponernos en la vida. Que la vida, hermanos, no es correr parados hasta que alguien nos echa zancadilla y quedarnos, hermanos, gateando el resto de la vida. En la vida siempre va a haber una zancadilla de Satanás, de otras personas, y a veces nosotros mismos nos tropezamos. Pero todos tocamos el suelo un momento, sentimos que llegamos a besarlo. Pero, hermanos, la vida no es hasta que alguien sea tropezado. Todos ya nos tropezamos a esta fecha. También demostrarle quién es Dios a los demás es demostrarle que hay un Dios que nos toma y nos levanta. Amén. Mucha gente nos va a señalar y va a decir, ¿y a dónde está la fe? Y que no sos cristiano. Dios, hermano, nos da la mano para levantarnos en vez de señalarnos. Y esa es la otra parte, el demostrarle que Dios no nos abandona. Dios no es malo, Dios no va a jugar con nuestras vidas, Dios no va a jugar con nuestras almas. Él no está jugando a que nos estresemos y ver qué hacemos en la vida. Él no va a jugar con nuestros sentimientos, Él no va a jugar con su futuro, Él no va a jugar con su hogar. Él trajo consuelo a la vida. Él habla de darnos dirección, de darnos sabiduría, de terminar bien la vida, de envejecer y terminar bien la vida. Así que Él no va a jugar con nosotros. Pero tenemos que aprender a pasar la página también. Porque si usted se queda dándole lo mismo y no pasa de esa etapa, entonces no va a poder ser feliz, no va a poder terminar bien la vida porque se ha quedado gateando. Un pasaje en la Biblia está en Génesis capítulo 34 que habla cuando abusaron sexualmente de Dina. Y el versículo 25 dice, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Génesis 34, 25.
Hermanos, es sumamente grave que abusen sexualmente de la hermana de alguien, de una hija. Es devastador. Las cosas ya no quedan igual en la vida. Pero Jacob, hermanos, el padre, no es que desvalorizaba lo que había pasado. Él estaba midiendo la destrucción de dos pueblos si no sabía manejar esa crisis. Y por eso, a pesar del dolor que tenía, buscó manejar esa crisis. Pero hubieron dos, Simeón y Leví, hijos de Jacob, hermanos de Dina, que ellos no pasaron la página. Y cualquiera dice, ¿por qué la van a pasar? No, terminaron en masacres. Y Simeón y Leví dice que cuando sentían el mayor dolor, esto quiere decir que al correr los días, si usted no va buscando la sanidad de su corazón, no solo quedan las cosas igual, al contrario, se empieza a hacer más intenso. El dolor se vuelve rencor y después se vuelve odio y se vuelve amargura. Entonces estas personas, al tercer día, subió el tono de ira y desembocó en ir a matar a todo varón de esa ciudad. Así que es necesario, hermanos, aprender a darle vuelta a la página. Es verdad que nadie nos tiene que decir que cuándo parar de llorar. Aunque un buen consejero, cuando nos hemos pasado de tiempo, necesitamos que nos diga, ya es necesario que pase la página. Hablando de un buen consejero. Porque también es necesario aprender a salir de esa crisis. Entonces, hermanos, debemos de llorar nuestro dolor. Pero la vida no termina allí. Tenemos que seguir adelante. Todos tenemos una historia fuerte, una historia de tragedia, dolor de niñez, escaseces profundas, desamparos, abandonos, estimas destrozadas, complejos que los demás no saben. Es la historia de cada uno, pero la vida no acaba allí. Y ya tenemos una gran nube de testigos que han demostrado que Dios era real, que Dios, a pesar del dolor, ahí estaba con cada uno de nosotros. Dios, hermanos, ahí estado en medio del dolor, estuvo allí con nosotros. Es la razón por la que estamos acá. No mereciendo nada, Dios nos puso de pie. Nosotros, hermanos, si Dios fuera justo y nos tratara conforme a nuestras obras, salimos perdiendo. Y Dios, hermanos, no fue justo, fue misericordioso y no mereciendo nada, nos sacó de ese lodo cenagoso. No mereciendo nada, le ha dado un apellido. No mereciendo nada, le ha dado una nueva familia. No mereciendo nada, le ha alimentado y le ha provisto. No mereciendo nada, le ha ayudado a reponerse, a seguir adelante. Así que no es que Dios no estuvo allí. La vida es dura y Jesús dijo y lo confirmó que aquí en la tierra se sufre. Pero hay un Dios que no le dejó allí. Hay un Dios que no permitió que usted terminara perdido en la vida. Usted no está en la calle destrozado en la vida. Usted está aquí no por su esfuerzo. Dice la Biblia que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Todos nosotros corremos hacia el pecado. Fue Dios y su gracia que nos tomó de donde íbamos. Y no vimos esa mano de Dios trayéndonos a una nueva vida, a la vida que ahora vivimos. Así que tenemos que aprender a darle la vuelta a la página y demostrarle a los demás que Dios es real. Ese Dios real que interactúa en el diario vivir del ser humano que se acerca a Él. No un Dios filosófico, teológico. Un Dios, hermano, que cuando vino en carne pudo decir al final, el escritor a los hebreos, que nos entendía ese sumo sacerdote porque había sufrido lo que nosotros sufrimos. Así que, hermanos, debemos de levantar la mirada a Dios y darle gracias. Decirle, Dios mío, gracias. Gracias porque yo creía que yo estaba solo en esos momentos de dolor. Pero ahora puedo ver por cómo me tienes que no. Tú estabas formando mi carácter y me tienes bien. Has cambiado mi vida. Has renovado mi corazón, me has transformado. Pero adicional, hermanos, a Dios. Dios en su misericordia nos ha provisto de una buena compañía, la iglesia. La iglesia, hermanos, sana. La iglesia, hermanos, donde nos encontramos con Jesucristo. El Jesucristo real. El Jesucristo que lloró. El Jesucristo que sentía dolor por los demás. El ser humano no es el ser humano realmente, hermanos, si no conoce bien a Dios, da un mal mensaje. ¿Se acuerdan cuando Jesús venía
formando a sus discípulos, a veces los discípulos decían, mira Señor, ya es tarde, manda a toda esta gente a comer. Y Jesús decía, ¿cómo los van a mandar a comer? Si han pasado tanto tiempo aquí, démosles nosotros de comer. Señor, ¿cómo te vas a poner a creer? Son tantos miles de hombres, sin contar mujeres y niños. No, Señor, dales un buen break y que vayan a comprar a las tiendas. Pero ellos no daban una evidencia de quién era Dios. Después ellos sí fueron unos testigos verdaderos. Entonces, es un proceso que nosotros vivimos, pero debemos de demostrarle a los demás que Dios, hermanos, ha dejado a la iglesia para revelar su identidad, para revelar el carácter de Dios. Por eso el tercer paso, hermanos, es caminar acompañado, pero bien acompañado. Todas las personas pasamos crisis en la vida. Una separación, una depresión, un duelo, el fracaso de un hijo, la pérdida de un ser querido, tantas cosas graves. Todos, hermanos, al pasar el tiempo, encontramos con que la crisis pasó, porque la vida así es. Pero hay una gran diferencia. Al terminar la crisis, los que terminaron parados, sanos y siguieron adelante, y los que al salir la crisis quedaron con corazones destruidos, degradados. La crisis pasó, pero quedaron personas amargadas, resentidas con Dios, resentidas con el mundo, resentidas con el gobierno, resentidas con la familia, con los padres, con los hijos, con los hermanos, llenas de rencor. Entonces, la crisis va a pasar. Todo tiene un término en la vida. Pero no se trata solo de que pasen las cosas. El tiempo va a pasar. Se trata que al pasar el día malo, usted se mantenga de pie. Y no lo va a hacer solo. Por eso decía la Biblia, que no tuviéramos por costumbre dejar de congregarnos como algunos lo hacen. Porque estando cerca de aquellos que están cerca de Dios, nosotros nos fortalecemos, agarramos ánimo, seguimos adelante. La diferencia entre el que sale bien de un problema y el que no sale bien es esta. Sin falta, hubo una persona cercana que le acompañó durante la crisis. Esa es la diferencia. Es la diferencia para que alguien cuando termina la crisis, terminó bien y el otro terminó amargado. Hubo alguien que le acompañó en todo ese camino. Son los ángeles que Dios pone. Hermanos, Dios no le va a mandar un ángel del cielo. Los agarra de la tierra y tienen nombre y apellido. Y usted puede decir, sí, yo sé, conozco una, dos personas que han sido ángeles para mi vida. Amén. Y qué bueno por ellos. Pero Dios quiere que usted sea un ángel para otro también. Amén. Qué bueno recibir eso. Pero ¿cuántas veces Dios le ha dicho? No es para que la critiquemos. Espíritu de Dios me está dando discernimiento, el poder observar que alguien tiene una cara diferente para poderme acercar y decirle, hermano, te veo un poco mal y no sé si es mi impresión, pero aquí estoy para apoyarte si necesitas una ayuda. Que mis brazos te puedan fortalecer en este caso, si así lo necesitas. Y podemos sentarnos y hablar un tiempo, si así lo necesitas. Esos son los ángeles y Dios quiere usarle como ángel. Que el diario vivir no le prive de ser esos ángeles. ¿Cuánta gente es un plato de comida, un poco de dinero, una hora de su tiempo? Hacen que el que no creía en Dios pueda levantar la mirada al cielo y decir, Dios mío, existes. Solo recuerdo una señora que me contaba el año pasado que un día no tenía nada que comer. Una viuda con 3 hijos. Y era tan así que en la tarde les dijo, chicos, les doy permiso que hoy salgan a jugar. Jueguen hasta que se cansen. Les doy sin hora. Vayan, jueguen, diviértanse. Lo que había en el corazón de esta mamá es que se cansaran tanto que tuvieran ganas de irse solo a dormir para no comer. Los chicos se fueron, pero ella se fue a llorar al cuarto. Y le dijo, Dios mío, no puedo. Yo puedo decir, me acuesto sin cenar, pero siento dolor no poderle dar comida a mis hijos. Y le digo, Dios mío, ¿cómo quisiera darle unas pupusas? Como a las 2 horas llegó alguien a tocarle la puerta. Y le dice, fulana, yo conozco a esa otra amiga también. Mira, le dice, ¿no querés pupusas? Y eso le dice, fíjate que yo le dije a mi marido temprano, mira fulano, cenemos pupusas, cuando salgas del trabajo a pasarlas trayendo. Y él me dijo, ¿cómo te vas a poner a creer? No estamos para gastar.
cocina algo, no todos los días vamos a estar gastando. Así le dijo, cocina algo, no vamos a comer pupusas. Pero mira, le dijo, yo dije, yo quiero una pupusa, entonces la fui a comprar. Y vas a creer que me acaba de hablar aquel, que dice que está bueno, que está en la pupusería y que va a traer pupusas. Si me ve estas pupusas, me mata. Entonces aquí te las vengo a dejar. Son escenarios que solo Dios los conecta. Y nosotros tenemos de esas historias también. A veces no es comida. A veces que sentimos que a nadie le importamos. Y alguien nos hace una llamada y nos muestra que sí pensó en nosotros. Se dio cuenta que no llegamos a la casa de bendición. Y no lo dio por nada. Le preguntó si todo estaba bien. No solo asumió, salió tarde del trabajo. Quizás estaba cansado. No. Le quiso decir, aquí estamos pendientes, nos hiciste falta. Qué bueno que todo está bien, pero solo quiere estar seguro que todo estaba bien. Entonces, hermanos, nos volvemos ángeles para los demás. Esa es la diferencia. Es ahí donde la gente dice, Dios mío, existís. Porque lo que te decía en secreto, me lo demostraste. Vuélvase un ángel de todos aquellos que Dios le ponga en el camino. Y por último, hermanos, pierda para ganar. En la vida no todo se gana. A los niños les encanta ganar. De hecho, hay papás que para ayudarles fingen que perdieron el juego para que el niño no llore, ¿verdad? Y adrede ponen la carta que no era, se equivocan a dónde iban a poner la pieza. Ganaste, ay, otra vez me ganaste. Miren, uno dice, está chiquito, está pequeñito, dicen, pero la verdad, hermanos, que les hacemos un daño. Porque en la vida, a momentos hay que llorar. Y qué bueno que lloren los niños pequeños y esté el papá ahí para decirle, en un juego que aprenda, hijos, a veces se gana y hay partidas que se pierden. Es normal que llores, porque todos queremos triunfar, pero hay pérdidas también. Entonces que experimente el dolor, que experimente el fracaso y se reponga del fracaso. Son juegos, pero le marcan el carácter. Pero bueno, muchos padres no hicieron así con nosotros y así crecimos. Entonces, el problema se nos dio grandes y nosotros queremos que la vida sea cuadriculada, todo perfecto. Señor, que la vida vaya sobre 4 ruedas. Pero a veces sentimos que todas las llantas están pachas. Y entonces, hermanos, nos sentimos fracasados, ruines. Pareciera que algo no estuvo bien en nuestra vida. Pareciera que Dios se distrajo y está mandando ayuda donde hay crisis. Y Dios mío, aquí también. No se distrajo. Así es la vida. Esa es la realidad. La que nos ocultaron nuestros padres y la que a veces ocultan los cristianos. Es la realidad de la vida. Entonces tenemos que aprender a perder para ganar. Ahora, ¿qué hacer con aquello que ya no puede cambiar? Todos nos resistimos a aceptar una pérdida. Todos nos resistimos a aceptar que hay cosas ya no van a poder ser igual y aceptarlas por fracaso. Pero Salomón en Eclesiastés 3, versículo 6 decía, hay tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Hay tiempos que uno gana y hay tiempos que uno pierde. Y Dios, hermano, sigue siendo real. Cuando perdemos, Dios sigue siendo real. Está allí para nosotros, sencillamente la realidad de la vida. Ahora, hay personas, hermano, y esto tiene que ver cuando uno siente que debe de perder algo, pero se resiste porque ya está metido a medio terreno. Un pasaje de estos, hermanos, habla del rey Amasías, el rey de Judá. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículos del 7 en adelante, narra esta historia y yo les anticipo. Judá tenía que salir a pelear. Los querían invadir, querían quitarle su tierra. Y por lo tanto, el rey de Judá se quiso preparar para salir a la guerra. Pero el rey pudo notar que el ejército, el otro, era muy fuerte y superior. Y él dijo, no lo puedo enfrentar solo. Por lo tanto, contrató a un ejército de Israel. Pero Dios no estaba con ese ejército que él había contratado. Entonces le mandó a un varón de Dios. Y ahora sí, en 2 Crónicas 25, versículo 27 en adelante dice, mas un varón de Dios vino a él y le dijo, rey Amasías, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces, y te esfuerzas por pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar.
Es decir, hermanos, que Dios le mandó a decir, ya seguimos, no pierda de vista la lectura que vamos a seguir en Crónicas. Es decir, hermanos, que Dios, hay momentos que aunque ya estemos metidos en algo, Él dice, no es mi voluntad. Y tenemos, hermanos, que aprender a retroceder. Un negocio, por ejemplo, uno tiene que saber cuándo se mete al negocio y cuándo cerrarlo a tiempo. Uno tiene que saber cuándo iniciar algo y cuándo cerrarlo a tiempo. Entonces, esas cosas se dan. Y siempre viene la duda como la que tuvo Amasías. El versículo 29, siguiendo con la lectura, dice: y Amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. 100 talentos, hermanos, eran más de 4 millones de dólares. No era poca cosa. Había contratado miles de soldados. Y él decía, Dios mío, pero ya pagué. Él dio anticipado para que empezara a desplazarse el ejército. Y él dijo, Dios mío, ya pagué 4 millones de dólares por esto. No es gracia, ya estoy metido en esto. Y Dios le había mandado a decir, si lo intentas, aunque te forces por no hacer como yo te digo, te va a ir mal. Porque de mí depende, es decir, de su voluntad, que te vaya bien o mal en la vida. Entonces, hermano, la angustia de Amasías es la de todo. ¿Qué hago con estos 100 talentos? En nuestro caso no son 4 millones. Puede ser un negocio, una relación, algo familiar. Puede ser cualquier cosa en la que uno dice, Dios mío, ya empecé a pagar una membresía, pero ahora me doy cuenta que no era de Dios. La sigo pagando, ¿qué hago? Pero ya empecé, ya gasté tanto. Ese es el caso de estas pérdidas. Entonces, qué bueno la reacción de Amasías. El versículo 10 dice, entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Hubo daño, un daño parcial. Daño parcial porque estos señores, a pesar de que ya le habían pagado los 100 talentos, estaban enojados porque sintieron que caminaron de por gusto. Pero lo cierto es que fue un daño parcial nada más, porque Judá no sufrió pérdida. Judá, hermanos, tuvo victoria ante ese ejército mucho más grande que ellos. Porque aunque iban menos, iban con Jehová. A usted le tiene que bastar Jesús. Usted en su vida tiene que decir, con Jesús es suficiente. En su perfecta voluntad. Por eso a Pablo le decía, que te baste mi gracia. Que te baste, hablando en los momentos así, no es de un momento. Que te baste es algo continuo. Es como que dijera, que te siga bastando mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Era como decirle, Pablo, yo no voy a evitar que sintas dolor, pero cada vez que sintas dolor, ahí voy a estar con vos y mi gracia te va a sustentar. Nunca te va a faltar mi gracia. Hay momentos que vamos a sentir dolor y sentir que perdimos algo, pero la gracia de Dios no va a faltarle. La gracia de Dios ahí va a estar. Así que tenemos también que aprender cuándo perder. Por eso les decía, se pierde para ganar. Porque si usted pierde lo que no era de Dios, en realidad está ganando. Porque se está poniendo a tono en la dirección de la perfecta voluntad de Dios. Y dice la Biblia que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Agradable quiere decir que le va a encantar, le va a agradar. Y perfecta, que es lo mejor que le pudo haber pasado en la vida. Aunque su lógica y sentido común digan, qué raro, yo no le encuentro lo bueno a esto. Claro, usted no es Dios. ¿Cómo le va a encontrar las cosas buenas dentro de todo lo malo? No se puede. Dios sí, porque Él ve cosas mucho más allá, factores y elementos y componentes que nosotros no alcanzamos a ver. Nosotros vemos el aquí y ahora. La gente ahora solo ve el día. La gente, de hecho, ha perdido la mirada a largo plazo. La gente no piensa. Por eso les decía un día de esto, ¿cómo ve su vida dentro de 5 o 10 años? La mayoría de gente dice, ni había pensado. Dios no. Dios no está pensando en que usted no se ponga a llorar ahora, como aquel papá que está en el tablero de juego y se hace el del ojo pacho. No, Dios está pensando en su crecimiento. Dios está pensando en que usted sea un hombre de Dios y una mujer de Dios.
Dios está pensando en usted como alguien que quiere ponerlo como una evidencia que Dios es Dios y sigue siendo el mismo. No será fácil, habrá que llorar y habrá que sufrir. Pero ahí está Dios con su gracia para reponerle y seguir adelante. El tiempo, hermanos, dirá y demostrará quién es Dios. Eso ni le preocupe. El que es fiel en lo poco, Él lo pone en lo mucho. Así que no se preocupe, el Dios que le ve en lo secreto, Él le recompensará en público. Él lo hará sin duda alguna, ya lo ha hecho. De otro modo, usted no estuviera aquí. Hay tantas cosas que hacer, algunos cansados y otros ocupados, todos. Pero estamos aquí no de balde. Dios nos ha demostrado quién es. Y por eso ha venido, para encontrarse con Él. Así que, hermanos, los ojos tienen que estar puestos en Jesús. Porque hay otros que lo tienen puestos en usted. Y de usted depende que digan, Dios existe. Dios me mandó un ángel. Al ver esta persona que le ha pasado el tren encima y verlo con una mano arriba, sonriendo, diciendo, yo amo a Jesús. No, qué vergüenza para mí. Qué vergüenza. Qué feo. Porque esta persona es una evidencia que uno puede ponerse de pie. Por eso, hermanos, es un compromiso con Dios para con la siguiente generación de que sigan creyendo en Dios. El compromiso es nuestro. Nos entregaron el evangelio genuino, pero es un compromiso entregarlo igual a la siguiente generación. Sus hijos, como ejemplo, si usted muriera, ellos continuarían en la fe o dejarían de ir a la iglesia en unos 2-3 meses. Una pregunta más allá. Sus hijos, digamos que continuaron en la fe, ¿serían predicadores y servidores de Jesucristo y llevarían el mensaje a la siguiente generación? Amén. ¿O solo llegaría hasta que ellos se mueran el evangelio si dependiera de sus hijos? Mire, el compromiso es serio. Es serio. Es más que alzar manos al cielo. Es aprender a ponerse de pie y bien parado en la roca.